No, no se movió. ¿Estamos, güey? Sí, güey. Pues bueno, hey, ¿qué tranza banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a su stream. A ver, aguanta el pedo, güey. Se me está cruzando aquí el pedo. Ahí está. Tenía doble. Traía el audio activado, güey. Se me fue el pedo. Pero ya, todo chido. Se escucha bien, por cierto. Y bueno, este. Cristo, ¿cómo estás, güey? Excelente, amigo mío. Con un poco de miedo, pero está bien, güey. ¿Por qué miedo, güey? Tú sabes que soy bien culo para esto, güey, la neta. Mm, Pero, mira, aquí estamos. Que sea lo que Dios quiera. no pasa nada, güey. ¿Cómo estás tú? Este, yo. Mira, estoy que es importante, güey, así que Eh, pues ya vamos viendo sobre la marcha, güey. Y, Mane, ¿cómo estás? Bien, güey. ¿Todo bien? ¿Todo Tranquilo. correcto? Sí. Al borde. Bien, todo bien, entonces. Y es ganancia, güey, contigo. Ey. Y bueno, güey, hoy tenemos, es una invitada especial, güey. ¿Sabías eso, Cristo? Que tenemos una invitada especial. sí, 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 claro. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Buenas Este, noches, por pues, cierto. pues bueno, güey, pues la presento. Su, su nickname, güey, pues, es Raven. Y a veces, ella dice, güey, yo no lo digo, ella dice, güey, que es la presidenta de mi club de fans. En efecto. Y Cualquier pues, cosa conmigo, por favor. Ay, güey, Aló, ¿cómo están? Buenas excelente. noches. En efecto, como dice Juanpa, yo soy presidenta del club de fans. Cualquier cosa se comunican conmigo y lo arreglamos, ¿ok? Madre mía. Increíble. y bueno, este, pues preséntate aparte de eso. Bueno, ya lo dijo en el mundillo del internet, me llaman Raven, mi nombre real es Diana. Em, y pues nada, andamos por acá porque pues vamos a contar historias macabritas, entonces pues tocó demasiado. Y va, pues, bueno, pero ahorita antes de empezar, Cristo, ¿no saliste a pedir calaverita, güey? No, güey, ya me dijeron que estoy muy grande para ponerme disfraz. Y me regresaron. Ni pedo, güey. Yo fui a una fiesta, güey. Yo sí fui a una fiesta. Y la neta, pues, obviamente yo Eh, no iba disfrazado, güey. Así que, ¿Por qué no? Así que chiste. porque no había nadie que me obligara. No, hombre, qué A aburrido. la madre, ok. Ajá, así que no, no. Será para el otro año, será para el otro año. Sí, a lo mejor para el otro año. Lo más seguro es que sí, güey. Para el otro año me vista. ¿Te Bueno, obliguen? ajá. Más bien Va, 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 me qué bueno. dijeron que sí, güey, que era un hecho. Que para el otro año. Muy bien, 10 de Órale. 10. ¿Tú no saliste a pedir calaverita? ¿Yo? Sí, tú. No, fuimos a lo del desfile. ¿De veras sí te disfrazaste, verdad, del de Silent Hill? Sí, yo llegué ayer a mi casa muertísima. No quería ir a trabajar hoy. Sí, de hecho hizo cosplay, mané, ¿qué es? ¿El hombre pirámide? El Pyramid Head, sí, Ándale, sí. de Silent Hill. Le quedó chido. Bueno, vi fotitos, le quedó chido. Sí, me quedó decente. Yo pensé que nadie me iba a reconocer. Dije, me voy bien agüitada a mi casa, pero no. Sí, sí reconocieron el personaje. Y había otras dos chavas igual, vestidas de Silent Hill. Fui muy feliz. Mira, qué loco. Sí. Ay, mi gata. Es un bicho.
¿Y tú, Mane, no saliste a pedir calaverita, güey? No, güey, dijo Cristo, yo estoy muy viejo para eso. ¿Qué pedo, güey? Más bien ahora soy el que los da, güey. Sí, güey. No, acá en mi ¿Pero frac, eres de que da dulces disfrazado o tampoco? No, de los que nada más salen y apaga tu bolsita. No puede ser. Pues es que uno ya está en los 30, así que pues ya no es lo mismo. Ay, pero ¿qué tiene? Si son cosas que de una u otra forma te gusten, pues X, así tenga 50. Pero mi Te religión me lo vistes de prohíbe. anciano. ¿Cuál es tu Religión, religión? ¿Ser sí, cool? a mí La también. pobreza. La pobreza. La pobreza. No es impedimento. Pues no, pero uno no se planea. Ey, no hay tiempo, ni ganas. No. Primer día de vacaciones que tengo creo que en mucho tiempo. Ah, bueno. Y pues preferí Ay, qué descansar. triste. Aparte me pusieron a hacer tamalitos en la mañana y me duelen Uf. los brazos. ¿Ricos, güey? ¿Te quedaron ricos? Sí, sí, sí. ¿Verdes? ¿Rajas? De ¿Rojo? ¿De qué? verdes, de rajas, rojos. De dulce no, porque no Ay, nos gusta. guachis. ¿Pero era para la ofrenda o nada más para No, para comer. comer? Ah, qué loco. Sí. Si quieren venir por unos, pues ya saben. Pero necesito, Híjole. necesito visa, ¿no? Para llegar allá, Ah, tú güey. tienes el permiso de Dios y el mío, güey, ya con eso. Ah, bueno. Bueno. Bueno, me traes uno. Sí, güey. Te guardas uno en la Confirmo. bolsita. Ok. No manches. Entonces, me llevo Topper, mané. Sí, por favor. Sí, Que ese ejercicio de brazos valga la pena. sí, porque no No. cago. Ay, no. Pero bueno, pues vamos a darle este pedo. Y pues, cuéntanos. Esa vez, yo me acuerdo Ujú. que estábamos ahí en cabina. Me contaste una historia, la cual, Ujú. pues, a mí no me dio miedo, ¿verdad? Porque, pues, nada me da miedo. Sí. No me Esa da miedo cosa ni esas cosas. sentimientos tiene. Te sorprendería. Ok. Te sorprendería lo que ha pasado. A ver. Confirmo. Y, y, Confirmo. Ok. y, y bueno, pues, después de eso, este, pues me contaste que ahí, que investigaste cositas sobre lo paranormal, ¿no? Y las pusiste en práctica. Ujú. Ajá. Y pues Pues date. mira, toda esta onda inició cuando yo era adolescente, por allá de mi último año de secundaria, a principios de prepa y demás. En secundaria a mí me costó mucho adaptarme porque no era como que, no me era fácil hacer amigos, entonces como que mi rinconcito fue la lectura. Y en consecuencia a eso tenía un sentimiento de ser superior en un ámbito intelectual, pero no de soberbia, sino de decir, "Ah, yo siempre tengo la razón porque yo he leído sobre esta mamada", y era una estupidez, ¿no? Pero justamente en secundaria, también por eso yo tomé la decisión de no ser más creyente de ninguna religión, porque se me hacía una estupidez ponerle toda mi fe a un ser que ni siquiera había visto, que nunca lo había sentido, que por más que yo rezaba o demás, nunca recibía ninguna señal de que había algo allá afuera que realmente escuchara eso, ¿no? Y a consecuencia de eso, yo empecé con ese piquetito de quererle demostrar tanto a mi familia, porque mi familia siempre ha sido muy religiosa, Ok. tanto amigos, conocidos y más, de que no solo la religión era una farsa, sino también las cosas paranormales. Y entonces, en mi último año de secundaria, entre el jugueteo o de hacer bromas y demás de que, ajaja, los fantasmas no existen, ni la brujería, ni ocultismo, demás,
yo empecé a investigar mucho, tanto en libros, internet. Para ese entonces el internet era como, ay, perdón, está pasando una moto, ahí está. Para ese entonces el internet sí era como, ok, no tiene obviamente el boom que tenía, bueno, que tiene en la actualidad. En ese entonces era como, sí, está ahí, pero como que casi nadie lo pela. El punto es de que pues no había como tantas cosas, al menos en los sitios donde yo buscaba, porque pues era una adolescente, no tenía acceso a muchas páginas y demás, ¿no? Ok. Entonces, entre pues las páginas web, libros y demás, empecé a empaparme de brujería, de cosas como paranormales, oscuras y demás. Y empecé con juegos muy estúpidos que eran los típicos rituales, entre comillas, de que no sé, jugar un juego a las 12 de la noche, decir algo en el frente del espejo con velas prendidas, con todo oscuro y demás, y no pasaba nada. Y los primeros meses era como, bueno, ¿ven? Se los dije, yo tengo la razón. Sí, no, Esto no nada de existe, eso. claro. Ajá. Y yo seguí con mi estupidez como muy adepta a eso. Y cuando entré a preparatoria, subió todo de nivel. Ya no solo era cuestión de hacer un jueguito estúpido a las 3 de la mañana frente al espejo, sino a hacer cosas con sangre. Una cosa muy creepy. Yo era muy estúpida, era una niña, no sé. Ajá. Cuando yo iba en principios de prepa, mis papás casi nunca estaban o llegaban muy tarde a casa. Yo era una niña estúpida y demás, ¿no? Entonces cada que ellos iban o no volvían a casa, por las noches empezaba a hacer rituales que ya tenían pues un nivel más avanzado, ya tenía como más acceso, estaba como con más libertad en casa, en internet, en la web, en todo momento, entonces tenía más acceso a información. Con esta información empecé a hacer como pequeños rituales de invocación de cosas que ni siquiera entendía, pero yo decía, es una estupidez, esto lo escribió un taradito de internet que vive con su madre y ya está, ¿no? Hay dos en específico, uno que es un juego tontísimo, pero que me trajo muchos problemas. Creo que ahí empezó todo, que el juego consiste en prácticamente invocar a una cosa justamente en la madrugada y, y tú no tienes que dormir, porque si esa cosa llega y hace ruido o siente su presencia y él descubre que tú estás despierto o despierta, prácticamente estás jodido. Em, Me acuerdo que esa noche mis papás llegaban muy tarde y pues hice toda la estupidez de la sangre, las velas, todo completamente en oscuridad, las ventanas abiertas, como por si quería entrar algo. Y fue un momento muy extraño porque entre la paranoia de que empecé a escuchar ruidos de que no había nada en mi casa, bueno, aclaración, yo vivo en medio de la nada, yo vivo en un ranchito, mi vecino es una vaca, así que no puede ser mi vecino, ¿sabes? Ok. Em, Entre la paranoia de que empecé a escuchar cosas en la oscuridad fuera de mi casa y que empecé a sentir como la temperatura bajaba, yo le di la explicación de que, bueno, las ventanas están abiertas, es eso. Y justo fui a cerrar las ventanas, me fui a acostar como, bueno, ya basta de tonterías, hay que dormir porque mañana toca escuela. Me fui a acostar, pero yo padezco de insomnio, me cuesta mucho. Eran como las 2 y cacho, iba a ser la 1, y se supone que todo el caos de la cosa que invoqué iba a ser como, o sea, los ruidos, la presencia, iban a empezar a las 12. Faltaban 10 para la 1 y yo escuché como en la grava que está justamente fuera de mi ventana, alguien estuviera pisando. Yo me cagué, porque para llegar a esa parte evidentemente tienen que hacer más ruido, o sea, si fuera una persona se escucharían los pasos a lo lejos. Y no, se escuchó de inmediato las pisadas fuera de mi ventana. Para esto tenías que dejar la ventana pues abierta para que el ser entrara a tu habitación. Y pues estaba medio abierta con la cortina igual entreabierta y demás. Y yo le intentaba dar una explicación lógica a mis perros, un animal, lo que sea, pero pues todo empeoró cuando escuché que tocaron la ventana. Eh, yo me cagué. Yo evidentemente dije, esto no puede estar pasando, me quedé inmóvil, intentando buscar lógica alguna, ¿sabes? Me quedé como
unas 2 horas. Yo me acuerdo que ese día dormí como 1 hora y ahí fue cuando mis papás empezaron como a sospechar, ¿no? De, oye, ¿estás bien? ¿Qué onda? Porque pues yo despertaba con ojeras y desde ese día yo no soy como muy sensible de la piel, pero desde ese día comencé a despertar como con moretones, como si algo me hubiera pegado en la noche. Y lo mismo, intentaba dar una explicación de, no sé, me caí, me pegué sin querer en la noche, no sé, algo raro. Sí. El punto es de que desde esa noche eh, todo cambió muy repentinamente en mi casa. En una cuestión de que de por sí mi casa pues por la noche da miedo, porque pues está en medio de la nada, ¿sabes? Empezó a ser como, ¿han sentido esa sensación de que alguien los vigila aunque no haya nadie a su alrededor? Y eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando tengo Sí. la parálisis del sueño. Hay Ajá. veces que siento que pues sí, que hay alguien que me está viendo, observando todo el tiempo mientras me trato de mover. Sí, sí, justo. Es esa sensación, yo la empecé a sentir sobre todo cuando estaba sola. Por las noches, pues oscurecía normal, dejé de hacer estupideces como por 2 semanas porque dije, ok, esto estuvo muy raro. Incluso le pregunté a mi papá como que se había llegado antes, si estaba fuera de mi ventana o algo, y el de no, de llega a tal hora y demás, ¿no? El punto es de que después de las 2 semanas que medio se tranquilizó todo, ya no despertaba como con moretones, incluso rasguños y demás. Dije, bueno, fue producto de mi imaginación de un mes seguido estar haciendo estupideces, sugestionarme y demás. Y ahí voy otra vez a decir, esto no es real y se los voy a probar. Ok, el chiste era Em, demostrar que no era real. el chiste era demostrar que yo tenía la razón por pendeja. El punto es de que para lo siguiente, yo tenía que hacer como dibujos con sangre, un ritual como más elaborado ya con velas de colores, que velas negras, ojos completamente cerrados en la oscuridad, como que estar muy perceptiva de todo lo que pasaba a mi alrededor. Ese fue el último ritual que hice porque estuvo muy heavy. Yo sentí, te lo juro que sentí la presencia de alguien, pero no pasó a mayores. Y al día siguiente, era un domingo, mi mamá estaba en casa. Em, Mi mamá casi siempre tiene el cabello suelto, pues cuando está en casa, lleva como ropita suelta y demás. Yo me acuerdo que ese día era de día, o sea, el sol estaba a todo lo que daba, una mañana cualquiera, ¿sabes? Ajá. Ese día yo iba saliendo de mi habitación y mi puerta está justo enfrente de la puerta de mi mamá. Iba saliendo y mi mamá venía de la cocina, igual, tal como te la voy a describir, una bata larga, cabello suelto, mi mamá tiene el cabello esponjado, así, demás. Y le dije, buenos días, mamá. Y no me contestó. Y yo dije, bueno, está enojada conmigo, algo hice, ahora que en que la cagué, ¿no? Le volví a decir, buenos días, mamá. Y no me contestó. Vi cómo abrió la puerta de su cuarto, se metió y la cerró. Coño. Y yo, pues, ¿qué hice? ¿Sabes? O sea, lo último que pensé fue en algo paranormal. Yo dije, está enojada conmigo porque la erré en algo. Em, Me metí a su habitación, pues, para preguntarle qué onda. No estaba en su habitación, no estaba en su closet y no estaba en su baño. No sé qué entró al cuarto de mi mamá, pero evidentemente mi mamá no era. Te juro que se me bajó el azúcar, estaba totalmente pálida y cuando salí del cuarto, mi mamá venía de la cocina con No otra ropa mames. y el cabello amarrado. Y ahí fue cuando me dijo, ¿estás bien? Porque, o sea, me vio horrible, me vio terrible. Y le expliqué toda la onda y me dijo, no, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Yo vengo de acá y no sé qué. No me creyó. A la semana de eso, evidentemente yo dejé de hacer cualquier pendejada que estuviera haciendo, ¿sabes? Dije, ok, Ajá. esto no está bien, algo está pasando. A la semana, yo como que notaba raros a mis papás, pero no me querían decir qué pedo. Eh, Justamente a la semana me contaron que últimamente por las noches habían estado escuchando muchos ruidos y que creían que alguien se quería meter a robar. ¿O qué no? Pues sí. Y, ajá, o sea, ellos totalmente de que una persona, algo está aquí, nada paranormal. Sí, yo sería ellos, Y la yo, neta. ajá.
Y yo de inmediato, o sea, se me prendió un foco de que no es un humano. Evidentemente esta madre no es un humano, porque yo ya lo había estado viviendo pues las noches anteriores Ajá. y que habían escuchado ruidos, que había así intentado como entrar a la casa y no sé qué tanto, y que justamente por eso no habían estado durmiendo bien como para cuidar la casa, ¿sabes? Mi papá puso cámaras por toda la casa. Ok. em, no encontraron nada, evidentemente. Y a la semana empiezan a abrirse, cerrar puertas, a escucharse voces. Y llega un punto de esta situación que mi familia está jodidísima en una cuestión de que no ha dormido bien. No ha dormido bien, está como modo paranoico. Yo en un aspecto paranormal y mis papás creyendo que alguien quiere meterse a robar y hacernos daño y demás, ¿no? Sí. Y llega un punto en el que tengo que decirles como que todas las pendejadas que he estado haciendo, porque no se me hizo justo que por mi ignorancia y estupidez ellos tuvieran que estar pasando por algo así. Cuando yo empecé con todo este desmadre en la secundaria, era lo que te decía, yo quería probar que tenía la razón, en un aspecto de que no se me hacía lógico que algo bueno o malo existiera allá afuera y que no pudiéramos verlo, ni sentirlo, escucharlo. Ajá. Y al avanzar todo esto y cuando pues ya les dije y demás, empezaron como ellos a contarme de que sus anécdotas y todo el pedo. Llegó un momento en el que yo estaba con los brazos llenos de moretones de cosas que yo no veía. Yo no hacía nada de que deporte o algo extremo para que dijeras, bueno, se pegó, le pegaron algo por el estilo, ¿sabes? Tenía unas ojeras peor que un adicto desde hace 10 años, o sea, una cosa horrorosa. Y mi casa ya no solo era una cuestión de que se oían, veían cosas o pasaban cosas raras. Era una cuestión de que a todos nos estaba yendo mal, no sé si por el cansancio, pero de que nos iba mal, no sé, en la escuela, por ejemplo, a mi hermano, a mí, en el trabajo, a mis papás. Algo siempre pasaba, de que decía, esto no es normal. Ni la persona con peor suerte del mundo puede pasar eso. Llegó el grado de que mis papás tuvieron que llevar, bueno, traer a la casa a un padre para que, pues sí, diera como la bendición, todo el pedo, ¿no? Ok. En la actualidad yo sigo siendo atea, pero después de ese pedo me volví muy espiritual, en un hecho de que siempre limpio mis espacios con sumerios y demás, o sea, de que quemar palo y A lo demás, ¿no? santo y todo eso, Palo ¿no? santo, ajá, justo. Porque, o sea, de esto aprendí que en efecto existe algo que tal vez no como nosotros tenemos el concepto, ¿sabes? Creo que las personas cuando hablan de cosas paranormales, de, no sé, brujas, fantasmas y demás, por ejemplo, de que las brujas se imaginan de que una vieja con narizota horrible y lo peor es que no, o No. sea, hay brujas que practican magia oscura, ocultismo y que tú podrías verlas y dices, ah, es una persona común, normal O- y más allá de... Ajá, no digo, también dicen que ese tipo de Wiccas, puede ser hasta muy, muy, muy hermosas. Que las exacto. ves y te cagas, dices, no mames, qué Hay hermosa está algo, esa tipa. claro, hay algo en la brujería que se llama, bueno, prácticamente es un triángulo que todo lo que tú intenciones hacia la otra persona te regresa em, multiplicado por 3 prácticamente. Entonces, estas personas prácticamente que hacen ocultismo, brujería oscura y demás, como tú dices, pueden ser preciosas y tener incluso fortuna, poder, pero a costa de un precio muy alto. Tienen que pagar cosas muy cabronas. Y no me refiero de que le vas a vender tu alma al diablo, más Mm. bien, Sacrificios en especie. ajá, en ese, exactamente. Y no sé si sabían, pero Querétaro es uno de los lugares con más registros de exorcismo en México. No. Y está cabroncísimo eso. Porque dice, sí, o sea, no creo en eso,
Pero es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que a todos los que estamos aquí alguna vez nos pasó algo paranormal y yo te conozco y vas a decir que tiene una explicación lógica, Correcto. pero sí, o sea, y yo te entiendo perfectamente, pero después de lo que yo viví en esta casa, de que tuve que acostumbrarme a sentirme observada y siempre en presencia de alguien, te puedo decir que existe. Algo allá afuera existe, bueno, malo, no sabría explicarte qué es, pero sé que hay algo más allá de la existencia humana. Y está cabrón. Sí, te creo en esa parte de que algo existe, pues porque pues al fin de cuentas, pues somos, somos muchos en este universo. Así que pues es muy probable de que pueda pasar algo, ¿no? Ya sea Claro. de esta dimensión, de otra dimensión, pero, pero pues, obviamente como a mí no me ha pasado, o sea, no me ha pasado nada de eso, pues yo difiero, ¿no? En muchas cosas, Sí, claro. pero, pero pues sí, hasta en el chat se están cagando de miedo. De hecho, Cristo Perdón. está No llorando. nada más en el chat, güey, ¿eh? Perdón, Cristo. Sí, es que Cristo es sensible, Lo pero lo lamento. Un traemos día te como voy a invitar a un tour por mi casa con experiencia paranormal incluida. ya. O sea, él también vive, No te en medio de preocupes. la nada, ¿eh? No, no, Pobre. no, no te creas. Él vive en medio de Yo la que nada. tú, hoy cerraba bien las Sí, ventanas, sí, dormía con sí, mi, mamá, mi con un vecino también rosario. son unas vacas. Ok, Puedes dormir empiernado del chairo, Cristo. O sea, no, no. exacto. No, 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 güey. Yo Sí, sí. tengo un par de Está preguntas. interesante, pero sí, la neta yo sí soy bien purísimo. Ajá. Bueno, en el primer juego, en el primero en el que hiciste, Ujú. o sea, toda esa información sobre ese juego la encontraste obviamente en internet, ¿no? En internet. En, Cuando, por ejemplo, en prepa, cuando te digo que tuve más acceso a, pues, a internet, a páginas y demás, de que ya no estaban como mis papás vigilando qué página visitaba y qué no. Justamente, pues empecé como con mi vida en internet, ¿no? Y empecé a conocer personas que justo también tenían como el mismo interés o que eran los igual de pendejitos que yo, de que, ay, yo viste esta pendejada y me mandaban un artículo de que pasaba tal cosa paranormal o X, ¿no? Me acuerdo que en prepa, justamente una persona que conocí porque también le gustaban los libros, y era, o sea, bueno, ni señor, típico chavo que no habla con nadie, que es muchísimo mayor que tú y que posiblemente es un abusador en potencia. Eh, sí, sí porque, o sea, ubico. Ah, la yo madre. tenía Ok. como 15 años y él de que iba a cumplir 30, ¿sabes? O sea, no. Yo me acuerdo que ese tipo siempre veía cosas muy turbias, de que él tenía justo acceso como deep web a sitios muy raros. Siempre me mandaba links de dudosa procedencia. Y yo decía, ¿qué pedo con esto, no? A los Y una Puntonion. vez, yo mira, una sola vez que le comenté esta situación, me empezó a mandar artículos que incluso los links eran raros, de que una serie de números, letras en conjunto que tú decías, esto no se parece a google.com, ¿sabes? Y, y Bueno, sí. pues, y justamente mucha de la información que yo ya conseguí después de mis 16 años con esto fue por este sujeto. El segundo, bueno, el último que te dije que ya fue mucho más elaborado, que con velas de color específico y ubicas que en el Mercadito Reforma hay de estos lugares de santería y demás. Sí, sí, justamente enfrente donde está la Virgen, ¿no? Ajá, yo me volví clienta frecuente de las señoras. Y te lo juro, o sea, llegaba un punto en el que yo les pedía de que velas intencionadas para tal, que son velas, por ejemplo, negras bañadas, no sé, de hojas de laurel, de romero, y tienen una cosa en específico para cada como, pues, ritual, no sé, algo raro. Ey, Em,
Pero, o sea, todo esto que te estoy diciendo, yo lo aprendí gracias a ese sujeto que me mandaba información, no sé cómo la encontraba, porque yo buscaba como en internet de que, no sé, ritual para invocar a no sé qué, y me apareció una historia de Wattpad, ¿sabes? Porque era lo que yo frecuentaba, no frecuentaba sitios raros. Entonces, claro, todo lo que yo aprendí fue justo por este sujeto. Entonces, digamos que él te fue inmiscuyendo dentro de ese mundo, ¿no? El mundo de la santería. Sí, yo, o sea, yo sé que ese sujeto tenía intenciones extrañas y era justo Obviamente. como para atraer mi atención, ¿no? Porque era justo lo que yo buscaba y no conseguía y él lo ponía en la palma de mi mano. Por fortuna, después de que le conté a mis papás lo que estaba pasando y de que me hicieron entrar en razón, pues sí dije, no, ¿qué pendejada estoy haciendo? O sea, no, o sea, sí me quería morir, pero no de esa manera, ¿sabes? Y pues ya corté lazos con ese tipo y ya, no volví a saber de él por fortuna. Ok, no, o sea, qué bueno que ya no seguiste pues comunicándote con ese men, pero, o sea, yo me pongo, ¿no? En el papel de tus papás y sí digo, no mames, o sea, imagínate preocupándose porque un cabrón se podría Sí, meter a su casa. O sea, ellos sí, pensando pues, en lo más lógico, ¿no? claro, Y tú de, no mames, pues no es un vivo, no es un claro. vivo. Sí, y es lo que te digo, mi familia siempre fue muy creyente, entonces cuando yo les conté esto, no, hombre, de que me querían ahogar en agua bendita, ¿sabes? Obviamente se pusieron súper mal de que qué habían hecho para educarme de esa forma y ya sabes, el drama de una familia católica que acaba de descubrir que su hija hizo rituales en su habitación. Pero sí fue un momento muy heavy de mi vida, más por un aspecto de que luego me puse a pensar en el riesgo, ponle tú, ok, sí, mis papás, pero en el riesgo que puse a mi hermano menor, ¿sabes? No, fui muy egoísta, era una persona muy narcisista en la cuestión de que quería tener la razón siempre y no sé. Por eso siempre digo que incluso los buenos hábitos te pueden llevar a cosas malas en ocasiones. Y Bueno, aquí sí, ¿no? estamos. Aquí estamos, sí. Este, Ay, güey. Mane, ¿qué opinas? Necesitamos la opinión de un doctor, güey, de un especialista. Como que de un doctor, güey. Tú tienes grado de doctor, güey. No, todavía no llego a esas No, pues es alturas. maestro, güey. Te Pues di que sí, no, güey. yo no tengo nada que decir, güey. Es que ¿No? si Bueno, ella es escéptica, güey, pues yo soy el doble. O sea, me han pasado así cosas raras, pero pues, o sea, las tomo por el lado amable. así como de, pasó, güey. Pues sí, así como de, pero pues sí, pues está turbio de que, pues sí, o sea, de que no solamente ella lo haya visto o lo haya escuchado. Y Sí, pues sí se sabe mucho eso de que si haces mal, ciertas cosas o las haces en broma, pues es más fácil que te pase. claro. Es que al final, quieras o no, incluso con una broma, pues mm, eres un receptor de las cosas, Ujú. ¿sabes? Es como si abrieras la puerta y dijeras, bueno, estoy bromeando, pero adelante. Y sí, o sea, yo entiendo que sean escépticos. Yo, después de eso, pasó mucho tiempo para que volviera a como a ser mi yo neutral. Y ahorita no estoy diciendo como que no creo, sí creo, pero prefiero no meterme con esas cosas. Yo soy muy espiritual, yo por el camino del bien limpio mis espacios, que las Ah, energías, más tus para una chakras y todo cuestión, eso. sí, más para una cuestión de tranquilidad, ¿sabes? Conmigo misma, porque me hace sentir segura de toda la mierda que pasé en ese entonces, claro. No, sí, o sea, y si eso a ti te hace estar tranquila, te hace estar segura, pues sí, este, Sí, es lo más recomendado, ¿no? O sea, hacer lo que en verdad a ti te hace estar en tu espacio seguro. claro. Sí, o sea, mi agnosticismo salió pues a raíz de que en su tiempo, o sea, sí creí en cosas, pero
sea, yo ya después de pedir favores, según yo, y de que nunca me tiraron paro, pues fue así como de, no, pues váyanse a la verga, ¿no? Claro. O sea, yo ya no soy de ustedes ni de nadie. O sea, yo me mantengo neutral porque, Le o sea, al pertenezco fin al del... pueblo. Exactamente. O sea, del mejor Hasta que postor. nadie me reclame, soy del pueblo y para el pueblo. No, ya no así, ya no tanto así. No es cierto. No, ya no sí, ya sí, ya no. Lo están No, viendo, ya no ¿verdad? sé. Exactamente, güey, Grábenlo, nomás. saquen clip, saquen Están clip. viendo. No, o sea, sí, obviamente me está viendo. Sí, Ah, ya me reclamó. No, pero sí, o sea, a lo que me refiero es de que en cuestión espiritual, o sea, soy sí, del que se me muestre primero, ¿no? O sea, del que me diga, claro, güey, yo existo, vente para acá. Pues sobres, ¿no? claro. Sí, es que está como muy, pues está feo justamente el hecho de crecer en una familia creyente, cualquier religión, católica, lo que sea, ¿no? Pero al final del día, si te inculcan todos esos valores y te dicen de que, no sé, reza todas las noches, ve a misa, pide por lo que quieres y nunca recibes una respuesta, pues quieras o no, ya sea estar triste cuando eres niño por eso, después estar furioso cuando eres más grande de que ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me das una señal de que al menos escuchaste mi súplica? Pues quieras Exactamente. o no, te lleva a no creer y decir, mira, me valgo por mí solo desde que estoy pequeño, no te he necesitado, así que muchas gracias. Siguiente. Exactamente, o sea, exactamente así como tú lo dices, fue lo mismo que yo pensé. O sea, en mi familia pues estaba yendo a la mierda todo, ¿no? O sea, Claro. uno de mis abuelos se enfermó, mi familia se estaba separando y yo decía, ¿qué pedo? Tírame paro, ¿no? Pues voy a, voy al catecismo, güey, todos los domingos Claro. y nunca me tiró paro, ¿no? Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Ya nomás hago esto porque pues ya voy más para allá que para acá y pues hasta ahí Claro. nos vemos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo que, o sea, mis primeros años, cuando evidentemente me obligaban a ir a misa, que rezar, no sé, de cuándo era Navidad, Día de Muertos y todo ese pedo, pues sí, lo tenía que hacer no porque yo quisiera, porque me obligaban, era más creyente de a huevo que voluntariamente, ¿sabes? Pero justamente eso, o sea, cuando yo lo necesité, cuando estuve en mi punto más vulnerable de mi infancia, de mi adolescencia, y no obtuve ninguna respuesta y dije, ¿por qué yo me porto bien? ¿Sabes? Yo soy buena hija, soy buena estudiante, soy buena hermana, soy buena amiga. ¿Qué hago mal? ¿Por qué a las personas que obran mal sí tienen respuesta? Bueno, ese era mi pensamiento, ¿sabes? Y Les va yo chido, que ¿no? hago, exacto, y yo que hago todo bien, ni siquiera tengo un no por respuesta, ni siquiera tengo la Un- cordura para decir, bueno, lo escuchaste, pero no puedes, o algo por el estilo. Y Ajá, una pues al señal o final, algo, ¿no? exacto, exacto, y al final, mira, dije, la única persona en la que necesito creer, el único ser en el que necesito tener fe es en mí. Y ya está, no te necesito. Exactamente, es correcto. ¿Puedo hablar? Sí, güey, date. Em, bueno, al igual que ustedes. A mí me gustaba mucho la religión, pero digo, no sé si yo me di cuenta más fácil que se malinterpretan muchas cosas de la religión o de las religiones en general. Y prácticamente una religión es seguir una dictadura, donde sigues pues directrices, lineamientos, cosas que te digan, que si no las haces pues te vas a ir al infierno, que a huevo necesitas ser buena persona para que te den una pinche recompensa después de la muerte. Y está muy mal interpretado el hecho de tener de tener un Dios o de tener, por ejemplo, la figura de Jesucristo.
porque Jesucristo es como si lo vieras como un guía espiritual, como un filósofo, en el que, bueno, por ejemplo, lo de la Biblia no lo escribió él, pero cuando tú interpretas la Biblia o los escritos así, debes de interpretarlos como, no como algo que hizo alguien y que lo debes de replicar, sino mm, como si alguien te diera un consejo, pero ese consejo, pues es un poco ambiguo. O sea, no necesariamente tiene que aplicar para ti tal cual te lo dice, pero Es, es como si fuera algo para que te inspiraras e hicieras tus propias cosas buenas, por es ejemplo. exactamente. O sea, es como si leyeras cualquier libro o sea, lees un libro de aventuras, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que pues está ahí muy inspirado en la parte de la religión, pero llevado Claro. pues al trasfondo de aventuras pues, de la Edad Media. Entonces, Mm. al seguir esa dictadura de la religión, pues tú tienes que seguir tal cual por ejemplo, los mandamientos, ¿no? O sea, si ves los mandamientos, sí, te pones a pensar y son como si fueran, pues unas leyes inquebrantables de la vida, pero son consejos prácticos para poder vivir. Por ejemplo, lo de no robarás, pues si robas, ¿a qué te lleva? Si no robas, ¿a qué te lleva? O sea, no es de Claro. que necesariamente no debas de no robar, sino de ponte a pensar qué te puede llevar a no robar. Más allá también de lo que dices de la dictadura, la religión casi siempre te hace vivir con el miedo. Más de que, ya hay un Dios y me va a premiar. Hay un Dios y te va a castigar si no haces lo que él dice. Sí, pues es una O lo dictadura. que sus seguidores dicen. Ujú. Y justamente, y por ejemplo, algo que tú bien decías, que el chiste no es creer en otras cosas, sino creer en uno mismo. Y por ejemplo, Claro. cuando pides por otra persona, por ejemplo, en el caso de que pues alguien enfermó y quieres dar una plegaria, mm, no lo veo mal, pero allí el problema es de que no solamente con decir palabras al aire se va a reponer. Claro. Muchas veces las personas se pueden llegar a sentir mejor si tú hablas con ellas, si las visitas, y estás constantemente preocupado por ellas, pues no dándole más problemas de los que ya tienen. Entonces todo eso lleva a cierta mejoría. Porque, o sea, ¿de qué sirve que tú tengas, por ejemplo, a tu abuelita o a tu abuelito enfermo y sí, todo el mundo preocupado, pero pues, hay peleas entre familiares que por los terrenos, que por quién se va a quedar las cosas? Pues imagínate eso, Exacto, güey. no le van a quedar ganas pues, al abuelito o a la abuelita de vivir, porque dice, a ver, estos hijos Claro. de su puta madre no se han esperado ni a que me muera y ya se están peleando. O sea, ni siquiera, o sea, Exactamente. entre ellos mismos dicen, me preocupo pues por mi mamá. Pero no te estás preocupando por tu mamá, te estás preocupando por la enfermedad que tiene y porque la enfermedad se la va a llevar. Sí. Entonces, Y Exactamente, güey. ocultan todo el desmadre y lo mal que lo han hecho en pedir justamente en palabras vacías, ¿sabes? De que, ujú, pues no, o sea, supongo que está bien tener fe. Yo respeto mucho las religiones, fuera de que yo no creo, pero creo que al final intentan buscar a alguien que tenga la culpa para no ser ellos los culpables. ujú, sí, y por ejemplo, algo que a mí no me gusta mucho y que yo lo vi cuando intenté pues ser médico, Sí. mucho de lo que me encontraba era de gente que siempre le agradecía a Dios porque tal persona se compuso. Pero pues Dios no bajó y le hizo la cirugía a tal persona. O sea, Claro. le hemos perdido tanta credibilidad a la propia gente, a gente que sí está haciendo algo y tenemos que agradecerle a alguien
pues que es intangible, para poder decir que, pues sí, todavía podemos creer en personas como pues, los médicos que sí hacen su chamba, pero eso sí, se nos llega a morir, pues ¿contra quién vas? No vas contra Dios, ¿por qué No, te vas lo con el llevaste? médico, güey. Vas contra el No, médico. Entonces, bien lo que decía Raven de prefiero creer en mí que creer en otra cosa, es cierto. Y para mí la teoría más, pues la más acertada es que Dios somos nosotros mismos. Dios, somos dioses en el momento en el que nos la creemos y decimos, ok, yo puedo hacer esto. Y cuando lo logras fue porque confiaste en ti. Claro. Entonces, de hecho hay algunas teorías de filosofía que dicen que Dios está muerto, no precisamente porque se haya dejado de creer en Él, sino que dejamos de creer en nosotros mismos y le damos más impulso y más peso a cosas intangibles para poder pues, tener fe, que es Sí. lo que pregonan la mayoría de las religiones. Tal vez algo muy cierto que dijiste, que llegó un punto en el que le quitamos total credibilidad a las personas. Creo que es algo que nos pasa, bueno, al menos a personas que no creemos muy seguido, de que cuando tenemos algún logro, alguna meta, nuestros familiares, amigos, conocidos que son creyentes, como de que, no, pues hay que agradecerle a Dios, gracias a Dios y no sé qué, y yo, ¿de qué estás hablando? Fui yo, o sea, lo hice yo. Ujú. Y más para personas como nosotros, ¿no? Que somos ateos, agnósticos, al final del día es como, ¿por qué le das el crédito que yo tanto me esforcé en tener a una persona que ni siquiera existe para mí? O sea, respeto que exista para ti, pero para mí no es nada, no existe. Y fíjate que se Sí. malentiende que no respetamos religiones por el Sí, hecho de que nos enoja eso. Porque, o sea, yo lo vivo con mi familia que hay veces que mi mamá, por ejemplo, dice, gracias a Dios estamos muy bien y tenemos salud. Pues la sí, verdad es que gracias a ese güey, pues no tenemos nada de lo que tenemos. Ha sido por esfuerzos claro. constantes de nosotros. Ha sido porque nosotros, pues nos salimos a partir la madre, porque pues a veces, pues tú, pues batallaste, a lo mejor no comiste por darnos a nosotros, pero pues gracias a ese güey, pues no. Y aparte, pues ni siquiera es, pues digamos que de la propia cultura de México. Es un señor que Claro. pues, nació en otro país. Prácticamente nos implantaron una religión. Ujú, justamente. Exactamente. Hay un libro, es fantasía, pero es mi libro favorito. Se llama Cripta de Care de Santos, que te explica la vida a través de los ojos de un demonio. Y justamente cuenta cómo nació toda la religión. Fue este demonio que un día estaba aburrido y dijo, bueno, ¿qué haré? Vio a un grupo de peregrinos en el desierto y los guió hasta un pesebre con la esperanza de que iba a nacer un niño milagroso. Fue el mismo demonio que creó toda esta historia diciendo que los humanos eran muy fáciles de manipular y que un cuento que alguien inventó, pronto alguien lo convirtió en una religión. Y me hizo mucho sentido, ¿sabes? A pesar de que obviamente es fantasía y es un cuento, bueno, es un libro prácticamente para jóvenes. Me dio mucha gracia porque explica muchos de los acontecimientos, no solo de religión, sino a lo largo de toda la historia, de que desde los dinosaurios, Dios, el cambio ambiental y todo este pedo, lo explica desde su versión, de que todo prácticamente fue creado por Satanás. Y está muy cagado, o sea, es un libro muy interesante, bueno, el 80%. Pero al final es eso, ¿no? Un cuento que mucha gente se creyó y poco a poco fue dejando generación tras generación y pronto se volvió una verdad. Hay una religión muy, muy,
igual a lo que dices. No me acuerdo cuál es. Los Solo testigos de sé que Peralta. es que no, creo que son los mormones, güey. O no sé, que en donde sale un tal Joseph Smith, güey. En la cual se supone que él se metía. No sé, no me acuerdo dónde se metía, güey. Pero el chiste es que él solamente podía hablar con esa figura, con esa deidad. Y él le decía que escribir tal cual en las escrituras, güey. Y es, según lo que él vio en sus sueños, güey, o en ese cuarto oscuro, es lo que escribía. Y entonces es lo que le mostraba a sus adeptos. Y de ahí para el real se creó la religión. Creo que es mormón, ¿no? Creo que sí. El chiste es donde sale el Joseph Smith. Sí. ¿Para quién sea eso? Yo por eso les digo Un que señor. se unan a la mía. Yo apenas tengo 2 adeptos. No, No, gracias. cabrón. No puede ser. Pero No, él güey. está No, aquí, díganle gracias. que Dios. no, díganle que no. Díganle que sí. No, dile No, que dile que no. no, dile que no. No, no, Si yo lo administro, ¿qué les pasa? No, esa no, de esa no te está hablando. Ah, entonces no, 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 dile que no, dile que no. Que no, dile que no, no. me niego. Ni modo. Ni Ok. modo. No Es puede ser. para evadir impuestos. Raven, ¿sabes No qué puede deberías de ver? Que yo creo te va a gustar mucho. ¿El qué? Lee el manga de Berserk. Te va a Ya encantar. lo leí. Nah, cállate los ojos. Mira, Cállate te los digo, Fopi, ojos. que lo lea. Porque pensé que iba a No lo he decir. visto. ¿No lo has leído? No lo he leído. Ni lo has visto nada, o sea, ni un O sea, poquito. he visto las películas, Ah. pero Pues no, no, es Es no que lo he esas que, o son leído. las sea, chidas. están buenas, pero es que el anime, el manga tiene algo. O sea, Sí. de Te, que has- te deja de qué pedo, qué te estoy hace viendo, qué sentir estoy leyendo. incómodo, güey. O sea, una imagen Sí, te lo en blanco juro, y me negro te hace quedé. sentir No incómodo. mames. Es de esas cosas que dices, tengo que leerlo sin compañía, sin nadie a mi alrededor, porque se siente ilegal ver eso de que qué Ujú. chingados estoy leyendo. Ok, pero en físico, güey, o igual en Donde quieras. donde sea, da la misma, Sí. misma reacción. Sí, güey, pues como te digo, seguido no tengo nada que hacer, güey, pues lo voy a ver. Increíble. Pero ese Va, sí te va, deja con el culo Yo no lo voy a cuadrado, ver, güey. güey. Sí, no el manches. Berserk. Velo, Cristo. No, no da tanto Da miedo, por güey. Dios. ¿Cómo dices que se llama? A ver. Berserk. 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 Es que no es que dé miedo, sino que es como que se activa tu instinto de supervivencia bien horrible. Como que te Dices, mantiene qué tenso. asco. Pues ¿te Sí. acuerdas que una vez te enseñó una imagen? Sí, 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 sí. Pues imagínate. Casi así está el 90% del manga. ¿Y ya se acabó, güey? No, se murió el autor, güey. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Lo andan Qué continuando, triste. pero sacan un capítulo como cada 2 meses o 3. Mira, no. Pero sí es de las ¿Sabe obras qué? literarias que tienes que ver antes de morir. Eh, Si ni su autor la terminó de ver, güey. Pues no hay pedo, pero la tienes que leer, güey. Va. No, ¿No son güey, ¿qué muchos, tal? güey? Yo ya ¿Cuántos van? tenía todo, Son todo visto, güey. 360 y algo, me parece. La verga, son un Menos que chingo. One Piece. Ay, menos Sí. que One Piece son, así que te lo puedes chutar. Tampoco he visto One Piece, así que no. No lo veas. También tienes que leer Elegante. Y... Elegante. Ese nada más he visto las películas igual de Gantz. No, ese sí tienes que leer el manga. Bueno, yo tengo que irme, pero un gusto. Gracias, Chao. por pasarte. Gracias Por nada. por venir. De nada. Cierra bien tus ventanas, Ay, ¿eh? Dios Ya mío. te dije. Ay, no. Gracias. Ahí Un cuando gusto, quieras chicos. Ay, no. visitarnos. Ahora pues, Sí. va Dale, que nos va. vemos. Buen viernes, Bau. Adiós. Adiós. Ya, Cristo, ¿ya estás tranquilo, güey? No, güey, la neta no, güey. Pero bueno. Sí te Vale. dio miedo, Estuvo güey. interesante, güey. ¿Sí te dio miedo? Mm, Así un buen pedo. No, güey, sino que fue más,
como que sí me tenías volteando así para atrás, así de no va a haber alguien atrás de mí, güey. Pero ya de eso como que a miedo me pareció interesante, güey. Ok. No te voy Bueno, a pues ya mentir, me güey. imagino. Durante 10 minutos ¿Cómo? no te voy a mentir, durante 10 minutos estuve disociando, así que no capté mucho de lo que dijo. Sí, no estaba acá en la cámara, güey, pero no. ¿Te Vale, perdiste madre, en es que tus el único que pensamientos? pudo. No, yo sí, o sea, Sí. yo presté atención, güey, yo sí presté atención, güey, No, o porque sea, pues No, yo quería, también, güey, o pero sea, sí sí. entendí el quería preguntar. concepto de todo, de que, pues, o Ajá. sea, le valía a madres la vida y quiso, pues, ver muy cool y hacer todo ese desmadre para ver si sí es Y cierto. dijo, "Bueno, Y le dijeron, aquí no pasa nada, surprise, compa". motherfucker. Exacto, güey. Sí, güey. Pero no sé, Y güey. le O sea, yo dijeron, no sé qué sobres. tengo que siempre. O sea, si me pasa a mí, sí quedo así como medio ciscado, pero digo, pues la vida continúa, ¿no? Ey. O sea, yo sí soy fiel creyente de que me dan más miedo los vivos. No, sí, o sea, a mí también, güey. De hecho, yo Ah, no sé. cuando hacíamos las exploraciones urbanas, güey, o sea, yo, ¿por qué crees que iba armado, güey? Sí, sí, ¿Por sí. qué crees que iba armado? O sea, yo no iba con un crucifijo, no, mames, no, yo iba armado, güey, por si se me salió un cabrón, pues reventarlo, ¿no? Ey, O sea, la vez que fuimos a Ujú. esa primaria, a esa escuela abandonada donde decían que se autodesvivió una alumna, güey, de ahí, pues yo dije, no mames, está en medio de la nada, güey, pues por lo menos llevo algo, ¿no? Para defender al camarógrafo, güey, y al, y al, ya y su al novio novia, del camarógrafo. ya su novia. Ajá. Y Que por cierto, güey, su novia te mandó mensaje estos días. mm, no, güey, no me mandó mensaje su novia, güey. A mí me mandó un mensaje de voz, güey, pero como no tengo el Messenger, no lo puedo abrir. Ah, fue por Messenger. Ujú. Qué loco, güey. A mí no, güey. Raro. Pero sí le ha dado like a mis historias, güey. Mm, pero no. O sea, Ahí sí lo cachas, dile que me mande WhatsApp que no tengo Messenger. va, va, va. Lo más seguro es que sí me mande mensaje, ¿eh? O sea, si se ocupa algo, si ocupa en No, verdad algo, güey, me va a mandar mensaje. Sí, pero pues, yo me quedé pensando por qué no me lo mandó por WhatsApp. No te ha de tener registrado ya, güey. Pues, pues quién sabe. Pero se supone que las sabandijas estaban en el grupo, ¿no? Pues está en el grupo, se supone, güey. Pues ahí está mi número. O sea, es la manga, güey. ¿Qué esperas? güey. Pues sí, volviendo a lo de tu amiga, pues no sé, me agradó tiene voz de que hace podcast, güey. Ah, pues es Sí, güey. locutora, Es güey. De locutora, hecho, así me imaginé, güey. Sí, es locutora, güey. con razón. Y haz de cuenta, esa historia a mí me la contó una vez, güey, a las 11 casi 12 de la noche, güey. Ella le tocó cubrir el turno nocturno, güey. Le tocó cubrirlo, güey. Y ese turno es de 8 a 12 de la noche. Y, y esa vez era cuando yo hacía transmisiones de la feria, güey. Ujú. Entonces, pues, yo fui a dejar el equipo ahí a la estación. Dejé, la encontré ahí tirada, güey. Esa vez, tenía migraña esa morra. Y ya, ya, me metí, ¿qué pedo que tienes? Y ya empezamos en lo que pasaban por mí, güey, empezamos a chismear, ¿no? Y me contó esa historia, güey. No mames, todo oscuro, güey, en ese lugar. Yo dije, estaría cagado que ahorita nos pasara algo. Y nada, no pasó Sí, güey. nada, güey. O sea que como son muchas ventanas, pues dije, no, pues a ver si no pasa algo o así, güey. Yo a cada rato volteaba para ver si pues cachaba algo, ¿no? Ujú. Porque dicen, güey, que ahí espanta, ¿no? Que ven a un Ujú. señor, güey. Todos dicen que ven a un señor y que se escuchan ruidos. Yo nunca he escuchado nada, güey. Pero dice, ¿no? Y yo dije, no, usted que se nos aparezca, o sea, pues estaría interesante, ¿no? Ujú. Pero no, nada de eso, güey. Nada de eso. Y yo luego, pues, porque dicen que espantan, güey. Hay una cámara exactamente donde dicen que se escuchan ruidos, güey. Y yo a veces por morbo me meto, güey, para ver si veo algo, güey, pero no. No, nunca he visto nada.
Pues sí. No mames. Pero No, es que, no Interesante, sé, güey, güey. O interesante. sea, si veo una película de terror, pues me espanto con los jumpscare. ajá, o sea, sí, sí. O sea, me asusto O sea, con a mí, eso, güey, porque pues, pinche pues, susto, pues como no te va a espantar, ¿no? Que te aparezca una madre de repente. sí, o sea, eso es a mí también lo que me da, o sea, Sí, me sí, sí. espanta cuando veo una de terror, es lo que me espanta, güey. A veces, una vez, güey, de hecho, como siempre la veo con mis hermanos, uno de mis hermanos, güey, pues saltó, güey, pues hasta se tiró el café encima, güey. Mm, Bueno, ese güey sí le dan miedo a muchas cosas, pero sí se espantó, güey, tiró, hasta gritó, güey, es como, aguanta el pedo. Fue cagado, fue cagado. sí. No, pues, Pero sí, güey, o sea, yo no he encontrado ninguna de terror, güey, que me dé miedo, güey. Y es que desde morrito, güey, o sea, desde niño me ponía a verlas con mi mamá, güey. Y de hecho, la primera que yo diría que me espantó en ese tiempo, cuando estaba chiquito, güey, fue la de La Llorona, güey. Tenía todo, güey, todo lo de las clásicas de terror, güey, donde mm, se moría primero el de color, güey. Había, sí, había, había semidesnudos, ujú, güey. A la rubia la mataban sí, sí, y sí. solo quedaba la pareja, ¿no? Y que se La, sacrificaba, pues, por su morra. Y ya, güey. la que parecía lesbiana y el güey que no le daban, o sea, que no le hacían caso a las morras. Ajá, y el drogo, güey, y el drogo. Ah, pero pues el drogo también moría. Ajá, o sea, de que te muere, muere, Sí, güey. güey. Pero, pero esa fue la primera película que me dio mucho miedo, güey, la de La Llorona. No, Y, y ya luego la volví a ver y es como de, no mames, eso me dio miedo. Dije, pues, yo la tenía acá, güey, o sea, yo la tenía acá de, no mames, la película que me da miedo. Y hasta que estuve más grande me animé a verla y dije, qué mamada. sí, fíjate que a mí me daba mucho miedo la de Camino hacia el terror. También, güey. Esa sí me daba un chingo de miedo, güey, pero sí también, como dices, ya A mí, las veo y digo, no. a mí me gusta, o sea, no me acuerdo qué número es la de Camino hacia el Terror, pero donde sale una tipa rubia, güey. Esa tipa rubia me gustaba, güey, me acuerdo. Híjole, Es que no sé si era la 2 o la 1. la del tatuaje. Ajá, una rubia, que no ves que es una donde pues, son dos tipos y que recogen a esa rubia en la carretera. Y uno de ellos Ujú. que es como medio delicado, están comiendo, güey, una hamburguesa y de la nada como que es como tiene como un hilote, güey, es un pelote en la hamburguesa que está comiendo, No, no me acuerdo de esa. ¿no? Porque la 2 es donde hacen ese reality show. Ajá. Y Entonces la, había Creo sido que la es la 1. uno, ¿no, güey? La del reality creo es Creo la que es la 1. uno. Es no, la la de 1. No, no, reality es no. la 2, güey. No, La la de 1 es reality no. donde sale donde tienen el choque en el camino. Ujú. Que de hecho se llama así camino equivocado, camino hacia el terror, porque pues el güey agarra la desviación incorrecta. La 3 es donde son tres hermanos, ¿no? En todas son tres hermanos. Ciertamente, güey. Bueno, la de los locos del bosque, güey. Esa es la 3, ¿no? O es la 4. Pues en todas viven en el bosque, güey. En Ñam, todas ñam, son ñam, locos del ñam. bosque, güey. Sí, güey. Cierto, cierto, güey. Bueno, ya en la Donde hay última, un güey con un arco, güey. Donde sale Legolas, güey. pues en todas, güey. Es que salen todas, güey. Creo que en la 2 sí no tienen arco. Y en la 2 de hecho sale hasta que hay un bebé, güey, que lo están amamantando con agua radioactiva. Hijo de su puta madre. Hace un chingo que las vi, no me acuerdo, güey. La 4 creo que es como una especie de precuela donde los tres hermanos están morrillos todavía y apenas acababan de salir del... Bueno, no están tan morrillos, tan jóvenes y acababan de pues sí, Estar en el loquero, ¿no? en el loquero y viven ahí primero. Sí, que le roban a una. Que se salen de la celda con un pendiente de una Ajá, doctora o una cosa que andaba ahí, ¿no? sí, sí, sí. Esa, Ajá. fíjate que esa no la he visto, güey. He visto nada más cortos en TikTok que me han salido, pero no la he visto, güey. Fíjate que está muy chida. O sea, para mí las únicas dos buenas es la uno y esa, güey. Ok.
Las veré entonces. Sobre todo Bueno, la porque, veré, más bien la veré. sobre todo porque esa no tiene pues un final feliz, güey. O sea, se mueren todos a la chingada porque pues es donde empiezan su carrera de masacre. Sí, sí. Pero no me acuerdo porque creo que la 5 es donde llegan como un hotel y como que todo parece una pinche secta y esos güeyes pues todos tienen pues incesto entre ellos y Sí, por eso salen deformes. salen deformes. Ajá. Hijo de su, qué horror, güey. Es que suena como cualquier película de terror. Ah, y creo que creo que la 3, güey, es donde están como en un pueblito y es como Halloween, que al inicio se están dando a una morra en el bosque, güey, que es como medio deportista. Y que. Sí, y que chocan, ¿no? Chocan un güey que va solo, güey, con los vacacionistas, ¿no? Creo Tienen que un sí, accidente güey. o algo así, ¿no? Creo que sí. No sé, es que donde más recuerdo el del choque es en la 1, güey. Que Hijo de su hay madre. una pelirroja, una medio de pelo chino, la esa que te Mm, digo que parece como lesbiana. Entonces Alba, yo la que te digo es la 2, güey, porque es donde agarran la camionetota, güey, de este güey deforme y lo apachurran varias veces, güey. Y queda como pues calabaza, güey, ahí en el suelo. no me acuerdo de eso, güey. ¿No, Mira, güey? la 4 es la del asilo, güey, Ok, donde, donde están en el loquero. recluidos Ajá. en el loquero. Y bueno, ahorita te digo, tenemos tecnología, muchachos. Pero yo tengo mis 3 tecnologías aquí, güey, ocupadas, güey. Ah, ok. Sí, no puedo moverle acá, güey, si no se nos va a la mierda. No, mentira, güey. La 5 es la que te digo que es la del festival como de disfraz. Va. La 6 es la que te digo de que se descubre que pues tienen pues como su religión incestuosa. Pero no mames que hay 6, güey. Yo me quedé en la 4. Sí. Camino hacia el terror Y 3, güey, ahí 6. entrenado para morir. Qué loco. Donde Ah, veas un ya. gordito, un flaco y una rubia, güey, es la que yo te digo. Mira, la 3, güey, es donde son hay unos convictos fugitivos, güey. Ok. Y que según andan tratando de descubrir dónde un güey dejó un dinero. No, esa no me suena, ¿eh? Mm, yo la vi porque vi un resumen de todas las películas y salió esa, pero yo no sabía que existía. La 2 es la que te digo, la del reality, donde sale este señor que es como militar y se los chinga, pero pues lo terminan matando. Y los que Ok, sobreviven es no. una como una gótica y un vato que juega fútbol que es un morenillo. No, entonces no es la que yo digo, güey. Y la 4 sí, como dice Krista, es la del manicomio este. La uno es la clásica donde sí matan al güey con el arco que le disparan en el pecho. Y donde te digo que sobreviven nada más estos dos vatos. Y hay una que nada más se llama Camino hacia el terror, que salió en el 2021. 2000 no mames, no. Dice, unos amigos que hacían senderismo por los Apalaches se enfrentan a una comunidad de perturbados que llevan siglos viviendo de manera salvaje en la montaña. Yo Y creo es la que una te digo yo, güey, y creo que sí es una ni ha de rubia, haber güey. sido camino hacia el terror, güey. Bueno, en la que te digo esta que es del 2021 sí parece rubia. Aguanta. Es que no me acuerdo quién. Nomás me acuerdo de esa rubia, güey, que a mí me gustaba. Pues es una rubia y anda con dos vatos morenillos. No me acuerdo que fueran de color, güey. Yo me Pues acuerdo de te uno digo, que era medio afeminado.
Pues es que la morra se ve rubia, güey. Sepa la verga. A ver, aquí encontré uno. Creo que no, güey. No, o sea, en las cronologías que estoy viendo, no aparece esa, o sea, esos personajes que yo recuerdo. Quizás es un efecto Mandela. Pues es que son las únicas que existen, güey. Ajá. Yo, Ya- yo creo que ni se ha de haber llamado Camino hacia el Terror, güey. Pero ahí en el empaque de las películas piratas que compré, güey, decía que era Camino hacia el Terror. A lo mejor. Pues mira, puede ser que ni era esa. Por eso te digo, puede ser que no haya sido esa, güey. Bueno, son Pero 7, esa güey. es La la. única que no he visto es la del 2021. No, o sea, la más reciente yo tampoco. Pero sí, estaban buenas. De las nuevas ahorita, güey, de las que pues que más o menos me han dado así como de miedo, ha sido la de la monja, pero la monja la uno. Esta que es spin-off del Conjuro. Ajá. Mm. Esa, güey, y una del conjuro, pero no me acuerdo qué número. Según yo, la 3. Son las que yo digo, no mames, o sea, están chidas. No, fíjate que la 3 a mí se me hizo una mamá. Digo, es La que yo que no me sí me acuerdo saca cuál es. medio de pedo es la segunda. Sobre todo cuando sale ese güey de la cajita musical. Que ves Ándale, que güey, tiene ese como un es el de la sombrero. cajita, güey. Sí, güey, sí. De ahí donde empiezan los horocruxes, ¿no, güey? Ándale, sí, que se mueven las Sí, cruces al revés. esa es la que yo digo, güey. Esa es la que me caga, me da miedo. O sea, Sí, a mí también a hasta mí. la musiquita Ey. hasta la musiquita me causó ñañaras, güey. ¿Sabes cuáles están así igual de incómodas, güey? Las de Insidious. Fíjate que no, güey, las del insidioso casi no me dieron miedo, güey. A mí la uno, güey, cuando ves que está así comiendo y de repente se le aparece atrás el chamuco. Ajá, sí, güey. Eso sí me sacó un pedote, güey. No, bueno, Y es que yo a la mí empecé a ver, la. güey, y ya se cuenta que Ajá. casi, pues media película, más de media película, pues todo tranquilo, ¿no? Decía yo, no, no hay pedo. Pero ya que vi que salió ese cabrón, dije, no mames, esto sí es otro pedo. Y fíjate, güey, que en las historias que cuenta el drag, güey, muchas de sus historias me cuadran, güey, con esa de Insidious, güey. Con ese pedo del amo de llaves y todo ese desmadre, güey. Ajá, Me recuerda mucho a muchas historias del drag, güey. Digo, no mames, mira, los mismos conceptos se manejan aquí, güey. ándale. Pero a mí las que en verdad así me gustan mucho, güey, es el concepto esas de phone footage, algo así se llama. Sí, las de cámara en mano, ¿no? Ajá. Es fan footage. Ah, ya. Fan footage. Ajá. Pues esas madres, güey, son las que me gustan, güey. Me causan más, más inmersión. Sí, fíjate que a mí varias de esta de actividad paranormal, güey, sí, o sea, me gustan por eso, güey. Ujú. Porque, o sea, no es que estén bien actuadas ni todo el desmadre, güey, pero siento que como están filmadas, se siente, pues, un poquito real, güey. Ya las Fíjate que a mí últimas de no esas, tanto. ¿cuál te gusta de esas, güey? A mí me gusta la de los marcados, güey, donde salen los latinos. Sí, fíjate que esa me gusta mucho, güey. Ajá. Me Ya, huevo, gusta a mí también. también la... También la latina que se lleva ese güey ahí a la casa abandonada, güey. Fíjate que me gustó sí, sí, también. sí. Esa escena me acuerdo y me Me, la me, ponía me, como me, brazo de Almaito. me gusta mucho la 2, güey, porque ya le meten más este pedo o sea, de que se muevan las cosas y todo el desmadre. Porque Ajá. en la 1 eran pues así muy sutiles, güey, era más como que nada conocer la historia. Ujú. Sí. Pero No sí sé cuál la... sea, güey. ah, Hay una donde se para una tipa atrás de un güey que está revisando las cámaras, güey. Verga, güey, le esa es la troncha la 2, güey. cabeza. Esa es la 2. Esa escena Sí, yo güey. me quedé así de, a la verga, Sí, porque pues no te la esperas, güey, sobre todo porque ya es el ¿no? final y dices, no, pues Ajá. ya no hubo pedo, güey, ya todo está tranquilo. ¿Y cuál madres, güey, que le Ah, hace ahí una desnucadora, güey? ¿sabes también cuál, sobre todo por cómo la filmaron? O sea, se me hace mejor filmada y actuada la de cuando eran morritas las dos. Cabrón. Está entre medio de la 2 y la 3, es como una precuela.
Entre la 2 y la... Cuando eran niñas, güey. Sí. Porque, o sea, está filmada así como si fuera casete de ¿cómo se llama? De VHS, güey. Fíjate que esa no la ubico. Sí, o sea, en esa cuentan como la precuela de, no, de cuando estaban morrillas, porque ahí te dicen que quien tuvo o quien tiene todo el desmadre de, pues esta como secta de demoníaca, es la abuela Es de su ellas. abuelita, ¿no? Ahí. Ajá. Ok, no la ubico. Sí, y haz de cuenta que Nes- cuando ya ves la de los marcados, güey, se conecta con esa película. Se conecta con esa película y con la uno. Porque en la uno, ya al final, cuando se hace un desmadre en la planta baja que no se ve nada, Ajá. fue porque, pues esos güeyes de los marcados, los latinos, como que viajaron a través del tiempo, güey, entonces se encontraron con los de la uno, güey, y pues ahí hubo desmadre y se murieron. La verga. O sea, están conectadas. Todo Sí, ese güey, universo está conectado, güey. O sea, Es están un bien universo pensadas. conectado, güey. exactamente, güey. Están bien pensadas. Ah, mira. Sí, la que ya no me gustó tanto fue como, creo que, no sé si es la antepenúltima o la última, donde ya se ve que se abre un pinche portal en la casa, que no sé qué mamá. Ah, creo que esa no la he visto. Sí, es una familia pues así como ricachona. ¿No es la de Poltergeist? Creo que sí, Sí, ¿no? sí. Porque también hay una donde es o sea, una muchachilla, el hijo menor y pues los papás. Pero todo el pedo como que se cuenta a través de lo que va viendo la muchachilla. Porque ya después llegan de vecinos la que salió en la primera película y que mató a todos en la película número 2 y que llega a vivir Ajá. con el morrito que se robó en la película 2 pero ya está más grandecillo Ah, morro. sí, ya sé cuál dices, güey. Sí, sí, creo que sí Eh, es la de Poltergeist, creo. esa es la 3 güey, pero yo te digo otra que hay después. Ah, cabrón. Pero sí me acuerdo de que llegó a vivir con el morrito y el morrito iba a visitarlas muy seguido, ¿no? Ajá. Ujú. Y que ya después al Sí. final se meten a la casa de ellos y ven que están haciendo el pinche ritual y la verdad. Ajá. Sí, sí, a huevo. Fíjate que yo así en el cine, güey, solo he visto dos de terror, güey, en el cine. Que fue ¿Cuáles? la de Annabelle, Ujú, la primera de Annabelle. Pero esa vez me metí en estado inconveniente, güey, así que no me dio miedo, obviamente. ujú. Y, y la de mamá, güey. Mm, ¿Has visto la de mamá? no, mm, Sí, güey. Fíjate que esa me gustó, güey. Tiene buena historia, güey. Tiene muy buena. Es como una tipo llorona. Pero está buena la historia, güey. Y esa tampoco me dio miedo. Pensé que en el cine me iba a dar miedo, pero pues no, güey. no. Yo las que he visto nada más es la del niño, que esa Ah, cabrón. la fui a ver porque dije, ha de estar chida, sobre todo porque iba a actuar una que salía en The Walking Dead. Pero pues está bien pinche aburrido todo, güey, ya hasta los últimos 10 minutos donde sale que es pues el pinche niño. La historia es de que un matrimonio, tienen un pinche muñeco, güey, y Ah, pues ya, ese es ya, el y que que es vive el entre problema. las paredes, ¿no? Un cabrón. Ajá, exactamente, güey. Ah, sí, ya. Y fui a ver la del Conjuro 2 güey, entonces sí, verla en el cine es otra experiencia, güey. Sí, sí, es aquí, güey, en mi cuarto me dio culo. O sea, me dio así como que sentía que alguien me estaba viendo, güey, al verla. Pues sí me dio medio culo irme No es cierto, la estaba viendo en la sala y me dio culo irme a mi cuarto. Sí, pero pues esa sí estaba muy chida, la verdad. Sí. Y pues nada más, así de terror que digas, puta madre, es que miedo, pues no más. No, es que no sé, como que ya no incomodan tanto, güey. No, y es que son muy predecibles también, güey. O sea, son muy predecibles. Es que todas siguen pues el mismo patrón, güey. Por ejemplo, estas del Sí. Conjuro con la de la 3 güey, yo sentí que ya no se fueron tanto por el terror, pues como espiritual.
sino que ya se fueron más al lado de los rituales. Ujú. Y ya dices, nah, pues no mames. O sea, digo, sí está culero que pues haya un cabrón, una vieja que se pongan a invocar a lo pendejo. Pero como que le quita todo el peso al demonio, güey. Exacto. Está más chido cuando dices, no sabes cómo el pinche demonio se le metió, ¿no? Y fíjate que ya después, güey, descubrí las acá, las prohibidas, güey, de esas que Ah, solamente te encuentras en los links, güey, de sí, TikTok o de YouTube. las rusas, güey. No mames, güey. No, vi una que Tampoco da más miedo esas. Sí, güey. sí, Cristo, ¿has visto ve la de actividad paranormal, güey, pero la japonesa o china, güey? Esa te va, Ah, se te va a fruncir el sisirisco, güey. fíjate que lo de actividad paranormal no me da. Mm, Chíngate esa, güey, chíngate esa. No, no, gracias. No, vi una del exorcismo de una tal señora, güey, que antes le usaban como GIF que se estaba comiendo la cabeza de otra. No sé si. Algo de Débora, ¿no? Ándale. Ah, pues el exorcismo de Débora, güey. Ujú. Ese, ese está buena, güey. Tiene buena historia. Y es igual firmada así con cámara en mano. Otra, güey, es una de unos pinches hermanos que están medio zafados, güey. Que agarran a dos hermanas, güey. Uno las viste de muñecas, güey, y como que las abusa y todo el pedo. El otro se viste de, de muñeca también, güey. O sea, está bien turbia esa pinche película. Pero está buena, güey. O sea, se te mantiene al borde. Esta está chida. Y no me acuerdo de más, güey, pero he visto unas que otras prohibidas. No, fíjate que a Unas mí que también. la última cosa que me ha dado así mucho miedo, güey, fue el Resident Evil 7. Ah, no sé, no lo he jugado. No mames, la primera parte del pinche juego, güey, que es como la introducción, dices, no mames, hijos de su puta madre. Eh, que la neta, güey, o sea, sé lo que se siente, güey. Haz de cuenta, nosotros, cuando salió el Resident Evil 3, güey, teníamos el Play 1, creo, güey. Lo jugamos en la sala, güey. Todos curas, güey. Y luego salimos, güey. Ah, nos dio un chingo de culo salir, güey. Pero nos dio un culo, güey, salir, güey, así como de no mames, güey, que nos vaya a salir un zombie. No, pero Sí, a siento que mí. el Resident Evil 7 está otro nivel, güey, si no, pregúntale a Cristo. O sea, yo no lo he jugado, güey, no lo he visto. Tío, yo me quedé en el 3, güey. Ah, no, todavía jugué el 4. Pero no mames. Sí, o sea, te digo, sí entiendo lo que es que te dé culo con un juego, güey. No, sí confirmo, aunque ya no sea de zombies, pero pues, la neta sí te quedas así como. ¿Qué son, güey, ahora? Es donde sale Lady Dimitrescu, ¿cómo se llama? Pues sí son zombies, güey, pero o sea, ya le dan como más trasfondo de... O sea, ¿De dónde salieron? si hay un pinche hongo, que se pueden, no que ya estén directamente muertos, güey, sino de cómo va empezando la pinche enfermedad. De que se van haciendo Mm. pinches locos, trastornados, empiezan a mutar. Pues ya desde el 4, ¿no? Ya no eran zombies. No. Y es que cuando llega el virus a Raccoon City, ya es porque ya está pues más refinado, digámoslo así. Sí, sí, ya está bien procesado y todo. Ujú. Qué loco. Esas también me empezaron a cagar, güey. Hasta la 2 está chida. La 3 digo, ya tiene poderes sobrehumanos esta tipa. Ya no me gustó. Es que nunca la supieron hacer, güey. No. Pues es que pinches eh, historias no tienen nada que ver, güey. No, pues no. Medio con la 2 intentaron, pues meter más cosas como al Nemesis, a la Jill Valentine. Y el En la mamacita 3 o en la Valentine. 4 intentaron meter ya al güey ese de lentes. Wesker o Wesker. Ajá, el Wesker. Wesker. Pero Ese pues no. chaval. De esas sí estarían chidos que les hicieran un remake. Pero pues pinche Netflix también la cagó. Ves que quiso sacar una película de estas animadas y también tuvo bien culera. Sí, güey.
Sí, sí, sí. De zombies, güey, ¿cuál es tu top? O sea, que dices, no mames, esa de zombies. ¿Película? Ajá, películas. Mm, No da miedo, güey, pero antes, ¿ves que existe esta de... no me acuerdo, güey, ¿cómo se llama? Déjala googleo. El amanecer de los muertos, güey. Ah, esa está muy Ah, buena, güey. ya. De hecho, ese es mi top, güey, la del amanecer de los muertos. Esa fue la primera que vi, güey. O sea, no da miedo, güey, pero se me hace muy chida, güey. Sí, yo la siento muy real, güey. Ajá. Sí, esa yo la siento así que dices, no mames. Y mi segunda posición, güey, es la de Estación Zombie o la de Train to Busan. Ah, La neta, así como está contada y el pinche trama que le meten los coreanos, güey, se me hizo muy buena. ok. Y Sí, yo, en tercero yo pondría la de Guerra Mundial Z. yo creo igual, yo comparto el primero, El amanecer de los muertos, güey. Y Exterminion. ¿Qué crees que esas nunca las he visto? Vela, güey, está chida la de Exterminium. Y ya va a Pero la salir uno, otra, güey, la ¿no? uno. Sí, güey. Pero la uno, yo te recomiendo la uno. Va. La de esa de Exterminium. Y yo creo que también Guerra Mundial Z, güey. Sí se lleva su papel. Mm. Sí, wow. Cristo dice que nada más High School of the Dead y ya. Sí, güey. Qué buenos gustos tienes, Cristo. ¿Qué más quieres? Zombies, zombies, tetas y colegialas, güey. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Ah, y armas, güey. Y No, armas. güey, la que yo la que vi fue la del amanecer de los muertos. Esa fue la primeritita que vi, me acuerdo, porque fue en la escuela, güey, también. Te obligaron a verla entonces también, güey. Sí, güey, de hecho. Y ya de allí en fuera he Ah, visto la de Resident Evil por los viejos. ¿sabes cuál estuvo muy cagada y que me hubiera gustado ver una segunda parte? La de Army of the Dead, que salió en Netflix hace algunos años. Army of the Dead. Me gustaba mucho por el Mm, concepto que tenía, güey. Porque, o sea, era pues ir a Las Vegas, güey, y sacar unas pinches cosas que había en un banco, pero, o sea, todo estaba infestado de pinches zombies. Ah, ya sé cuál dices. Donde sale la piedra, ¿no? No sale el Batista, güey. Ándale, es Batista, güey, no la Pero piedra. imagínate, güey, estuvo tan Ah, chingón ya. que al güey que iba a hacer este desmadre de abrir la caja fuerte, güey, le sacaron un spin-off que también está en Netflix y está muy chido, güey. No, o sea, no las he visto, güey, la neta, no las he visto. No la he visto, güey. Sí, velas, te digo, tiene un spin-off el vato que va a abrir la bóveda. Y también hace así como medio policíaco y todo el desmadre. Y sucede un poco antes de la película esta de Army of the Dead. Qué loco. Qué locochón. Vamos. Que verla. Primero necesito Netflix, güey. Ya no he contratado Netflix desde hace mucho. ¿Por qué, güey? Es que ya no he encontrado, o sea, ya no, como ya no sacaron continuaciones de las series, güey, que yo veía. Y pues ya dije, no mames, pinche gasto innecesario a la perra. ¿Sabes cuál me faltó, güey? Digo, ¿Cuál? no es que me guste así mucho, pero que sí podría pelearse con Guerra Mundial Z, la de Soy Leyenda, güey. Pero ahí no son zombies, güey, o sí. Pero no son Sí, zombies, ¿o sí? yo digo que son zombies, güey. Porque, o sea, sí se Yo los mueren. catalogaría más como monstruos. No, yo digo que sí se mueren, güey, ya después reviven, y pues sí se convierten como en monstruos. O sea, no tienen todo el concepto de zombie, pero yo diría que sí. Esa también está chida, güey. Imagínate, güey, ser el último. No, Pero es que yo ni digo era que el no era el último, güey. último. Bueno, o No, sea, no, no, en o sea, ese no. pueblo. Pues sí, o sea, que se quedó ahí, pues sí. En el pueblo sí. Sí, en el pueblo sí, güey.
Sí. Pero sí está chida esa de Soy Leyenda, güey. Me gusta también. Me gusta. Está pensando en otra de zombies, Esa, pero creo que no, ¿eh? Terminio. Sí, güey, no. es que hay Ya no. muchas, güey, pero pues creo que no están tan chidas porque Ah, yo he visto un canal que se llama Zombieverso o algo así, güey, y te cuenta puras películas de zombies, pero no están chidas. no, o sea, obviamente yo estoy diciendo, o sea, una que esté chida, güey. Ah, ya. Ok. Es que no, güey. O sea, todos te cuentan casi el mismo rollo de que pues es el... O te cuentan de cómo va iniciando el desmadre, güey, o te cuentan ya después de que pasó el desmadre. Ajá. Sí, Sí, no, y la neta, por ejemplo, a mí las series que han sacado, güey, la neta no me han gustado. Pues no. Es que O también, sea, The Walking Dead, la neta no, ¿eh? No, a mí no me gustó, güey. a mí me gustaron hasta la cuarta temporada, ya después de ahí bajó. Y sí, no me han gustado, no me han llamado la atención, güey. La que me estaba gustando era la de The Fear the Walking Dead, güey, pero después ya no me atrapó. ¿Sabes como cuál también podría caber ahí nada más que serie? La de The Last of Us. Bueno, sí, güey, también. estaba buena, güey. Ey. The Last of Us. Bueno, si nos vamos así a mundos posapocalípticos, güey. Fíjate que a mí me gustó Fallout. También salen zombies, Es güey. buenísima, güey. Son goals, Ajá, güey. Son goals. Ghouls. Pero bueno, Ah, pues es que son hombres radioactivos, ¿no? Eh, pero Sí. no están No, muertos, güey. O sea, son gente que ya no va a morir. bueno, es cierto. Entonces esos no son zombies. La quito del top de zombies. Pero Pero está ese es, buena, güey. Fallout está buena. Fallout es buenísimo. Sí, güey, está muy chida. Como que sí la cagó Amazon en haberlo sacado todos de putazo, güey. Hubiera sido uno por uno, ¿no? Le hubiera metido más hype. Sí, güey, yo ya no meto más de zombies, güey. Yo con esas me quedo. Sí, es que pues la mayoría son similares. Por ejemplo, creo que la que nunca he visto es las de Zombieland. Yo sí, güey. Ah, de hecho, fíjate, esa de Zombieland la fui a ver al cine ahora que recuerdo, güey. En la primaria, güey. Y, es, y sí me acuerdo que nos organizamos con las guangas de ahí de mi salón, güey. Y fuimos a ver esa película. La vi en la primaria, güey. La uno está, o sea, está decente, güey. Me atrapa, güey, me gusta. La dos ya siento que es innecesaria, güey. Para que veas, no he visto la dos. ¿No? No. O sea, está bien, pero estaría bien que no lo hubieran sacado, güey. A mi gusto. Mm, Pues fue más por la nostalgia, ¿no? Ujú. Quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Pues ya no está igual la protagonista, güey. Pues ya también. Así ya no vale, güey. Y ya. creo que sí. Si no, ya. Ya se me secó el cerebro, güey. Por hoy. Pues es que ya no hay más, güey. No. Bueno, que yo me acuerdo. Bueno, en Netflix, güey, me acuerdo que vi una serie, güey, que se llamaba Nación Z. Sí. Esa me gustaba también. Pero era serie, Se- ¿no? eh, Era serie, ajá. Pero ya no la continuaron, güey. ¿No? No. No me acuerdo. Según yo vi el final, pero entonces no era el final.
No, creo que iba a haber segunda temporada, pero la cancelaron. Es que me acuerdo que en ese tiempo era cuando cuidaba a mi abuelita, güey. Entonces siempre iba por mi tortita de tamal, mi cafecito, güey, y veíamos Nación Z, güey, con uno de mis hermanos. Y ese era el desayuno casi de ley, Joder, güey. madre. Tortita de tamal, café, güey, y ver Nación Z, güey. No, Y ya luego me iba a entonces la creo que yo prepa. te digo otra. Hay un manga que se llama I Am Hero, que es así de zombies. Creo que tiene un anime, pero muy seguro no estoy. ¿Cuál es en el que sale el tiburón? No sé, güey. Ese es el de 100 cosas o 1000 cosas antes de hacer de convertirse en zombie, Cristo. Sí. Ah, ya. Que también estaba bueno, güey. No, sí, yo te digo de otra. Pues es que en Netflix también está la de Estamos Muertos. ¿Cuál es Esa, esa? esa serie está buena, fíjate. ¿Cuál es la de La Estamos coreana, Muertos? una coreana. Es Ah, que coreana. están en Estamos una Muertos, escuela, que es ¿no? Ándale, sí. la que está en la escuela. Que es parecida a la de High School of the Dead, ¿no? Pero en Sí, versión coreana y en live action. coreana. Y sin acción, y sin chichis. Y sin balas Sí, sí, ni chichis. sí. Por eso a mí me mamaba ese pinche anime, güey. Chingada madre. Pero pues también ya no lo continúa. Pues no, güey. O sea, ahí también salió una de mis waifus favoritas, güey. Triste, Sí. güey. Eso sí está muy triste que no lo continuaran. Ahí, ¿cuál era tu waifu, Cristo? ¿Cuál decías? Yo de aquí soy. Es que no me acuerdo. ¿Es lo del pelo moradito? Ah, Psycho. Es la que yo quiero. Sí, 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 sí. Sí. Esa. Sí, la samurai, Sobre güey. todo porque salían sobre todo porque salían una portada de que quedó bien chido. Ah, sí, güey, con su mandil, ¿verdad? Sí, sí, Che, Cristo cochino. efectivamente. Creo que vimos el mismo, la misma portada, güey. Yo hasta la tenía de fondo, güey. Está chida. Está buena, güey. Sí, güey, pero también la de Estamos Muertos está entretenida, güey. Sí, está buena, güey. No te Interesante. digo que no. Sí, está chida. Sí la he visto. Nada más que siento que si sacan la segunda temporada, güey, ya van a salir igual que Resident Evil, güey, con superpoderes y todo No acá. mames, Cristo, el autor ya se murió, güey. ¿Ya se murió? Sí. ¿Ya no van a sacar segunda temporada? No, güey. No mames, no, güey. Güey, antes de que viéramos el anime ya estaba morido, güey. Sí. Ah, no, pero de ese no, güey, del de Estamos Muertos. Ah, No. ya, de la coreana. Pues Sí. también yo creo que ya se murió porque no van a sacar otra, güey. No les dan para la papa, güey. Eso sí. No, pero el de High School of the Dead sí ya sabía que sí, ya estaba muerto, güey, que ya no hay esperanzas. No, ya. Ya mamó eso, güey. Yo creo ¿Cómo que. no guardaría algo en su bóveda secreta, güey? Como para decir, aquí está Pues toda la sí, güey, historia, pero sáquenla. su carnal dice que no, güey, que por respeto a él no la va a sacar, güey. Pues porque nadie sabe cuándo nos vamos a morir, Cristo, y pensamos que vamos a vivir más años. Exactamente. Qué triste. O sea, así es este pedo, Cristo. Creo que te puedo decir. Pues yo creo
Hasta aquí le dejamos, ¿no? Simón. Sí, güey. Sí. Ya para que Cristo se vaya a Sí. mimir, güey. Todavía te alcanzas a echarte No, no te, un rosario, güey, y ya. no te pases. Muy entretenida la historia de tu amiga, ¿eh? La neta, sí. Sí me dejó así como, Te dejo pensando. ¿y luego qué te pasó? Pero pues la neta me dio más miedo preguntar, güey, que el querer saber. Pues sigue viva, güey. Así que, Sí, güey, es lo que importa. hey, Ahí está. Al final triunfó el bien. es para Sí, que güey. veas ahí si hubieran hecho una película parecida a la del Conjuro, güey. Ándale. Para andar jugando Ándale. Charlie, güey, lo que puedes invocar, güey. Y sí, güey. Pues despídete, Cristo. Darles tu bendición, güey, para que no se les va a subir el muerto, güey. Ya te dije, unos padres nuestros en voz baja, güey, ya. Con No, eso por se te eso quita. tú dales tu bendición, güey. Ah, no, que ella solita se la den, güey. Yo ya me voy a dormir y echarme un rosario. Bueno, despídete, pues, güey. Ah, nos, nos vemos luego. Y todo lo que dicen los youtubers es eso, Eso mismo, dice Cristo. No, pues gracias por pasarse. Pues de aquí se acabaron ya los especiales de cosas de miedo, güey. Que los otros no hubo nada. Bueno, más que el Vienen segundo, ¿no? especiales de Navidad. Ya se vienen los de Vienen los Navidad. de, Sí. vienen los de Navidad, güey. A ver qué nos trae Cacaclos en esta fecha, en estas fechas. Pues sí, güey, muchas gracias por pasarse. Ya saben, suscríbanse, like y todo eso. Nos vemos en el siguiente.